Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, como siempre, cada tarde aquí a las 6 p.m. hora de Centroamérica, compartiendo con ustedes una palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias por su compañía, por los amigos que nos acompañan, gracias por los que nos ven en nuestro canal en vivo, en Facebook Live, sí, Federico Núñez, y gracias también a los que nos ven en nuestro canal de YouTube, sí, nuestro canal de YouTube es Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, o Vida para Todo Costa Rica. Si usted nos busca allí, nos va a encontrar los videos en YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan siempre. A cada uno de ellos le mandamos un cariñoso y grandísimo saludo y abrazo y beso para ellos, ¿sí? Damos gracias. Vamos a ir hoy directamente a la palabra del Señor. Quiero ir a la palabra. Hemos comenzado un poquito más tarde hoy, pero no importa. Vamos a usar el mismo tiempo. Estamos hablando acerca de este tema que es Dios te está entrenando en la fe. Dios te está entrenando en la fe y estamos usando como ejemplo para este tema la vida de Abraham. La vida de Abraham, un hombre al cual Dios entrenó para sacar lo mejor de su vida. Y habíamos estado hablando acerca del momento en que Abraham entrega a su hijo y está llevándolo para el sacrificio, como Dios se le había pedido a su único y amado hijo. Dice la Biblia que cuando llegó a aquel lugar, voy a tomar lectura del pasaje, dice, al tercer día, verso 4 del capítulo 22 de Génesis, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, entonces le dijo a su criado, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes, ¿no? La confianza de Abraham. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa es la gran pregunta, ¿no? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó del cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor Jehová, el Señor provee, ¿no? Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Esta es la historia, ¿no? Ahora dice que Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo, es decir, sobre los lomos de su hijo para que él cargó la leña para su propio sacrificio allí en la montaña. Al arribar, él prepara todo el lugar, ya hablamos del momento de que caminó, los días que caminó hasta que llegó. Él toma en su mano el fuego, el cuchillo, y Abraham, el hijo, lleva allí la leña y ambos van caminando hacia el lugar. Y cuando viene la gran pregunta es, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Esa es la gran pregunta, ¿no? Aunque fueron ambos, y Abraham pensando que Dios iba a proveer dónde está el cordero, y esta pregunta se ha preguntado desde la vida de Moisés hasta David, hasta Isaías, hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí en el capítulo 1 del libro de Juan. He aquí el Cordero de Dios, ¿no? Siempre han estado preguntando, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Y finalmente
allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Juan declara cuando ve a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero volvamos un poquito a la historia de Abraham e Isaac. Isaac, de su propia voluntad, ¿no? Porque Isaac no era un pequeño niño, Isaac no era un niño, Isaac era un hombre. Él se acuesta, dice que su padre lo ata, ¿no? Seguramente porque tenía que hacerlo de esta manera para que quizás no se arrepintiera al último momento. Lo ata sobre el altar, obviamente coloca la leña debajo como se acostumbraba, y él lo coloca al hijo arriba y lo ata. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Hay un inmenso significado, inmenso simbolismo y significado en esta frase, en esta palabra, porque dice la palabra que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar y la leña. Si ustedes recuerdan, y hacemos un pequeño paralelo en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús, van a encontrar que también a Jesús lo ataron para castigarlo, lo ataron para flagelarlo. Los soldados romanos, para burlarse de él, lo ataron, ¿sí?, allí a un poste y le castigaron duramente. Lo ataron, luego lo soltaron para que cargara la cruz, pero cuando llegó a la cruz lo volvieron a atar para volver a clavarlo en esa cruz, ¿no? Qué simbolismo interesante. Allí Abraham está atando a su hijo para luego sacrificarlo, de la misma manera que Jesús fue atado para ser castigado y también atado para ser clavado en esa cruz. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo llevamos esto a nuestra vida, no? Creo que a veces nosotros no queremos atar a nuestro Isaac, no queremos entregarlo a nuestro Isaac, ¿no? Nuestro Isaac es aquello que amamos, aquello que no queremos soltar, aquello que no queremos entregar. Todos tenemos un Isaac. Un Isaac es aquello que realmente nos costaría muchísimo abandonar, nos costaría muchísimo dejar. Eso es lo que el Señor está hablándonos aquí. ¿Cuál es tu Isaac? Esa sería la pregunta en este momento, ¿no? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que tienes que entregarle al Señor que te cuesta tanto? Y quizás para que le entregues tendría que atarlo, ¿no? Atarlo tal vez hasta en el nombre de Jesús, si es un espíritu que está en ti, o tal vez algún asunto que hay en tu vida que quieras entregar, alguna cosa, algún elemento, ¿no? Alguna costumbre, alguna cosa que hay en tu vida que quieras entregarle. Tienes que atarlo y entregarlo, decirlo, ponlo sobre el altar. Allí también hay un simbolismo, ¿no? Poner sobre el altar aquello que voy a entregar al Señor. Decir: Señor, aquí está, te lo entrego atado, ¿no? Hecho un paquetito te lo entrego. Tal vez ese vicio, tal vez ese carácter, tal vez esa costumbre, ese modo de vivir, ese modo de ser, que a Dios no le agrada, al Señor no le agrada, y tú dices: es que me cuesta tanto cambiar, es que me cuesta tanto dejar. El Señor dice: átalo y entrégamelo en un altar, ¿no? Átamelo y entrégamelo atadito, ¿no? Dios está pidiendo que le entregues tu Isaac. Dice allí: Abraham compuso la leña, ató a Isaac y lo puso sobre la leña. La verdad, obediente, Isaac se acostó. Isaac tendría ya una edad bastante madura, tendría aproximadamente 30 años cuando sucedió eso, es decir, era todo un hombre, ¿no? Pero él, obediente, se acostó sobre la leña para ser sacrificado. Y vino entonces, pasando al otro punto, vino entonces la suspensión misericordiosa de Dios. Pero Dios lo estaba entrenando, recuerden hasta aquí, era un entrenamiento muy duro. Abraham componiendo la leña, sabiendo que habría de matar a su hijo, ¿no? Y él toma el cuchillo para degollar a su hijo, porque había que degollarlo, como se hacía con los animales, ¿no? A los animales se lo degollaba para matarlo, como se acostumbra también hoy, ¿no? Para matar a un animal hay que degollarlo y desangrarlo, y como era un holocausto, había que quemarlo completamente. Pero en ese momento en que él alza, dice: levanta, o sea, toma, la decisión estaba en su corazón, ya había decidido matar a su propio hijo. En ese momento un ángel le detuvo. Qué inmensa la misericordia de Dios. Qué inmenso el amor del Señor, que no permitió que este hombre de fe, ahí quedó demostrado, digamos, hasta ahí
Abraham demostró todo lo que podía, sacó todo lo que podía, porque uno lo comenta, uno lo lee la historia y uno lo puede predicar y uno lo puede decir, pero tener a su hijo atado, con el fuego listo, solo había que degollarlo y prender el fuego y ver que tu hijo, tu único hijo, tu amado hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dado y que Dios le había prometido, ahora sería quemado en un altar. ¿Cuánto amor? Dice que Abraham extendió su mano para degollar. Tenemos que creer que Abraham estaba dispuesto, realmente estaba dispuesto, porque fue basado en la capacidad que él tenía de creer en Dios, de creerle a Dios que algo iba a suceder. Yo creo que él no esperaba que fuese en el último segundo, ¿no? Pero la capacidad quizá de creer que Dios habría de levantar, aunque como dije no habría sucedido nunca, levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham no creía que Dios estaba fingiendo. Él estaba creyendo que Dios iba a hacer algo. Se podría decir aquí, no es justo, no es correcto. Dios le dijo a Abraham que hiciera algo y después dijo que no lo hiciera. Si Dios realmente quería probar a Abraham, podría haberle hecho meter el cuchillo en el pecho de su hijo. Muchas veces Dios te manda a hacer algo que no estamos de acuerdo con Dios, no estaríamos de acuerdo. Muchas veces no se requiere analizar lo que Dios nos pide. Digamos, la manera de matarlo más rápido sería clavarle el cuchillo en el pecho y matarlo con una puñalada al corazón. Pero la muerte de una persona degollada es una muerte cruel, ¿no? Una muerte cruel. Pero ahí estaba, Abraham dispuesto a entregar a su hijo. El ángel le dice a Abraham, Abraham, detente ahora, basta, ya está, hasta aquí llegaste. Ya hemos visto tu capacidad. Ahí quedó, en ese momento, toda la fe de Abraham, explotó la fe de Abraham. Explotó la fe de Abraham. Es el momento en que él saca lo máximo que tiene adentro, ¿no? Porque uno tiene una capacidad máxima y él dio lo máximo que puede dar un ser humano en cuanto a fe. Lo máximo que puede dar. Y el ángel le dice que Dios le dice, no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿No? Ahí muestra Abraham la disposición del corazón, dando a su único hijo, como también el Padre más tarde habría de dar a su único hijo, a Jesús, en la cruz del Calvario. Ahí nomás aparece el carnero. Ahí nomás aparece el holocausto, porque había que cumplir. Y uno podría decir, Dios le dijo que hiciera algo que después no terminó. Sí, terminó, lo concretó. El holocausto se realizó. Lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, no se cumplió en 100% en su totalidad, pero el holocausto se realizó. El sacrificio se hizo porque el cordero apareció. Reemplazó ese cordero a su hijo Isaac. Yo imagino a Abraham cortando las sogas que ataban, las ligaduras que ataban a Isaac, cuando el ángel le dijo que no lo hiciera, porque Dios había creído, Dios había entendido que lo iba a hacer, lo iba a cumplir, porque él fue obediente hasta la muerte, como lo fue Jesús. Hasta la misma muerte, no su muerte, sino la muerte de su hijo. Jesús fue obediente a su Padre y Abraham fue obediente a Dios. Es la misma obediencia. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? En obediencia a Dios. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Obviamente que yo no podría decirte qué, ni cuándo, ni cómo, porque Dios es el que pone este tipo de situaciones, ¿no? Yo pienso que en este momento tenemos que mirar esta historia y decir, Señor, gracias porque tú nos muestras aquí en la vida de Abraham, porque solamente hablamos de Abraham, después hablaríamos de Isaac, nos muestra que tú quieres sacar lo mejor de nosotros.
y que a veces es necesario que demos lo que más amamos. Por eso vuelvo a repetir en esta parte, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es aquello de lo cual no te querrías deshacer? Porque tiene un valor sentimental, un valor emocional, un valor familiar. O tal vez tiene tanto apego a tu corazón, a tu vida, es una costumbre. O tal vez una práctica que tienes, que no quieres entregarlo. Y dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es lo que habría dicho Abraham. Pero Dios te dice, entrégamelo en el altar. A veces, ahora no se puede tanto, pero cuando se podía, antes de la pandemia, cuando llamábamos al altar, a las personas a pasar al altar, muchas veces pasamos al altar y no dejamos nada, nada más que un par de lágrimas. Es todo lo que podemos dejar en el altar. Pero Dios quisiera que al pasar al altar dejemos allí todo lo que realmente nos molesta, nos entorpece y de alguna manera no nos favorece porque está entorpeciendo el fluir de Dios en nuestra vida. Está entorpeciendo. Haz un altar en tu casa. Dile ahora en este momento al Señor, aquí en mi casa hago un altar. No necesitas un altar de una iglesia en este momento, que no se puede. Haz un altar en tu propia casa, en tu propia sala. Dile, Señor, hoy entrego mi vida ante tu altar. Entrego mi situación, entrego este pecado que no puedo dejarlo. Esta costumbre, esta tradición. Hay muchas tradiciones, ¿no? Hablamos de el otro día. Hay muchas cosas que tenemos que no podemos soltar. Y decimos, esta es la razón por qué no cambiamos. Un joven me decía hace unos días atrás, le dije a mi mamá, vamos a la iglesia. Mi mamá dice que la mamá le conteste y le dice, hijo, pero yo tengo una fe. Me dice, ¿para qué quiero ir a esa iglesia? Y dice que el hijo le dice, pero mamá, acompáñame a la iglesia. ¿Vos viste de dónde me sacó Dios y lo que hizo Dios conmigo? ¿Viste la obra de Dios en mi vida? ¿Por qué no me acompañás a la iglesia? Él había entregado su vida en el altar. Ahora quería que su madre fuera al altar. Y la mamá le dice, primero se resistió y luego le dice, hijo, ¿sabe qué pasa? Que me duele un poco la rodilla. Siempre tenemos una excusa, ¿no? Para llegar al altar del Señor. ¿Qué es lo que te está doliendo para llegar al altar? ¿Qué es lo que te va a doler dejar? ¿Qué es lo que te va a doler? ¿Te va a doler realmente dejar en el altar del Señor? Este es el punto en que uno tiene que rendirse, someterse, sujetarse. Decir, Señor, como lo hizo Isaac, ¿no? Isaac fue obediente como lo fue Abraham. Isaac era un hombre, podía haber huido, podía haber escapado. Abraham era un anciano. 2, 3 empujones, un empujón y lo hubiera tirado al piso y se hubiera ido de ahí. Pero Isaac fue obediente, se sujetó, se sometió, obedeció tanto como lo hizo su padre. Y la Biblia no habla de que Isaac se resistiera a subirse sobre ese altar que preparó su papá. ¿Por qué resistes a entregarle lo que Dios te está pidiendo que le entregue? No te resistas. Dile al Señor, Señor, hoy en esta sala de mi casa, en este lugar donde estoy oyendo esta palabra y viendo, Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te entrego mi Isaac. Si lo haces, Dios proveerá para tu bendición. Dios proveerá el cordero, como lo hizo con Abraham. Proveerá para que tengas todo aquello que necesitas y no te falte absolutamente nada. Recuerda, cuando venga la prueba, es porque Dios te está entrenando. Cuando venga la prueba, es porque Dios te está entrenando para lo más importante en tu vida, amarle y servirle. Que Dios te bendiga.
Nos vemos mañana aquí en Vida para Todos, 6 p.m. hora de Centroamérica, en este mismo espacio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.